El día de hoy traemos un tema interesante, un tema que entra dentro de la estrategia, si quieres, de redes sociales en la actualidad, que es el liderazgo de pensamiento. ¿Por qué no nos educas un poquito respecto a ese tema y de ahí entramos con historias y ejemplos? Gracias. Sabes que te comentaba fuera del foro que escuché a un experto por todo lo que está ocurriendo en Venezuela hablar del liderazgo formal e informal, ¿no? La gente puede decir, bueno, sí, eso es como que, bueno, eso es. Pero una cosa es como que lo intuyes o interpretas a tu manera y otra cosa es verlo aplicado en hechos reales, ¿no? Y me pareció interesante plantearlo en el foro porque a veces uno no se lo plantea, es decir, el líder tiene ya unas características para mí innatas. Eso no yo no descarto personas que evidentemente no han descubierto ese liderazgo y de repente en una etapa de la vida hay un acontecimiento, una situación y sale ese líder, ¿no? Que cada uno tiene. Al final yo creo que todos los seres humanos tenemos todas las cualidades, pero uno, de acuerdo a su experiencia, a su núcleo familiar, a sus creencias, va desarrollando esos talentos, ¿no? Y te comentaba que sería interesante poderlo plasmar en nuestra cotidianidad, porque al final ese liderazgo de pensamiento también es conocido como el liderazgo intelectual, ¿no? ¿A qué me refiero? Que bueno, que es una estrategia realmente para quienes realmente lo tienen claro, una estrategia poderosa para establecer cómo una autoridad en su campo, una persona que realmente se ha desarrollado en todo sentido, se ha formado para desarrollar su carrera, se convierte como un influencer, es una influencia para su entorno, ¿no? De Entonces, acuerdo. bueno, hay varios elementos ahí que vamos a destacar a lo largo del foro, pero te dejo la palabra para que me des tú también tu perspectiva. Pues mira, ahora sí que es un tema bastante interesante y controversial, yo también le llamaría, ¿no? Porque tienes, dentro de mi perspectiva, tienes ese, oye, tiene que haber liderazgo de pensamiento y por los siglos de los siglos tenemos las tendencias, las formas de pensamiento, etcétera, que han existido a través de las cuales se han formado, han sido los cimientos de lo que ahora tenemos como las formas de actuar o de pensar, etcétera, pero, o ideología, si le quieres llamar así, ¿no? Y Uh -huh. coincido contigo, un liderazgo de pensamiento, pues es aprovechar ese talento que tienes o esa experiencia y promoverla respecto a un determinado tema o a una determinada audiencia para poder influir sobre ellos. Pero cuando te digo que esto yo lo tomo un poco controversial, es porque tenemos el sentido de la libertad de expresión. Y tú sabes que a través de las redes sociales, a través de esa ¿cómo se le puede llamar? Esa información masiva que tenemos ahora, ¿no? Por estar todos conectados, tú puedes tener esas ideologías de gente, a lo mejor con las cuales sí coincides en unos casos y no coincides en otros. Todo mundo, y esto lo hemos hablado tú y yo en otro foro, todo mundo quiere expresar sus ideas como si fueran la verdad absoluta. Y ahí es en donde entro de cierta manera en controversia respecto a, yo quiero ser un líder de pensamiento, porque tengo conocimiento, experiencia, práctica sobre este tema en particular, y hay quienes en algún momento leen unos cuantos artículos y se ponen a hablar del tema como si tuvieran la misma manera, como si tuvieran la misma experiencia, perdón, y quieren de cierta manera ser considerados como líderes de pensamiento cuando no tienen ese trasfondo, ese historial detrás de ello, y eso confunde a la gente con información falsa. Creo que me estoy metiendo dentro de temas polémicos, pero de cierta manera hay que tener mucho cuidado respecto a quién está siguiendo, qué conocimientos tiene, qué experiencia tiene, el comprobar las cosas que se te están diciendo o poniendo enfrente con la finalidad de, pues, de cierta manera tú generar esa confianza y esa credibilidad sobre lo que estás diciendo. Bueno, fíjate que voy a dar unos ejemplos específicos en mi área de formación profesional, que aparte de asesora comunicacional he estado inmersa en la fuente política. Y es que definitivamente el líder de pensamiento, el verdadero líder de pensamiento, desarrolla eh,
a lo largo de su carrera en su área de acción, un conocimiento profundo en su área, ¿no? O sea, que indistintamente que esté donde esté, no necesita buscar un libro o meterse en Google para chequear nada, porque el hombre tiene la suficiente capacidad como para dar respuestas a determinados procesos. Igualmente la experiencia, ¿no? Pero no por la cantidad de años, sino la experiencia como tal, como situaciones vividas, porque de repente eres joven, pero has vivido unas situaciones preponderantes que te han formado de tal manera que puedes ser un líder joven, ¿ok? Claro, claro. También creo que el contenido es un tema fundamental para un líder, que es un contenido valioso. Realmente un líder dice las cosas e integra. Eso es lo que yo observo. Yo he visto grandes líderes que aun cuando existan personas que no están de acuerdo con su manera de actuar o de ser, lo respetan, ¿ok? Porque hay de alguna manera, aunque no lo hagan públicamente, un decir, bueno, sí, si vamos a querer llevar la fiesta en paz y vamos a trabajar unidos, por ejemplo, en una corporación o en un proyecto o en un programa, tú no puedes, o sea, desarrollarlo si hay una guerra interna, ¿no? Y dos puntos de vista distintos. Es que justamente ese líder de pensamiento trata de entender las partes y trata de conciliar. Y el otro tema es la presencia. O sea, un líder es impresionante cuando aparece, tiene como un esquema de autoridad por su gestual, por su hablar, por la manera como se conduce con la audiencia, ¿no? Y veamos, por ejemplo, dos casos, Venezuela y Estados Unidos con el tema electoral. En el caso de Venezuela, el líder antes de las elecciones era el presidente Maduro, porque estaba formalmente establecido a través de las elecciones anteriores, pasa el 28 de julio, gana las elecciones Edmundo González, el señor Maduro deja de ser legítimo porque no ganó las elecciones y pasa a ser el líder formal, el señor Edmundo González, pero María Corina, tanto antes como después de las elecciones, es un líder informal que tenía una cantidad de audiencia, por llamar de una manera, que le permitió ser líder de la oposición y posterior al proceso electoral, además capitaliza las audiencias del madurismo, ¿no? Que al final son del chavismo. En el caso de Trump y de Kamala Harris, viendo las dos convenciones, tanto la republicana como la demócrata, yo como asesora comunicacional, que no estoy con ninguno de los dos partidos, me impresionó cómo fue impecable el proceso de liderazgo y de cómo comunicar, porque recordemos que, bueno, los demócratas están lanzando formalmente la semana pasada a su candidato presidencial, a su De nuevo acuerdo. candidato presidencial. Es decir, no han tenido chance como para pensarlo mucho, pero veo que hay una estructura comunicacional en ese liderazgo donde hay contenidos que explican los intereses de la audiencia y cómo lo plantea. Entonces, había humor, y no significa que no hablaran de Trump, lo decían, pero de una manera no de ataque y de grosería y de falta de respeto, sino que lo decían, hasta te reías de la manera como estaba planteado, porque las palabras son poderosas, bien sea para atacar o bien sea para decir lo mismo, pero de una manera diferente. Y vemos por otro lado a un Trump que sigue haciendo desde hace 8 años o un poquito más unas campañas comunicacionales que le funcionaron con las personas que tenía que confrontar ese liderazgo político, ese liderazgo de pensamiento, pero creo que en este momento consiguió una piedra en el zapato. Por las características que está planteando Kamala, quien estuvo muy callada en su proceso de vicepresidencia por las razones que fueran, y en este momento que está saliendo a la palestra pública, vemos una mujer decidida, una mujer que no cae en provocaciones, una mujer que respeta las leyes y una mujer que evidentemente va a ir directamente al grano para defender y definir los temas que son de interés en todas las audiencias, porque dejó muy claro que ella quería ser presidente de todos los estadounidenses versus la Claro. situación que está planteando Trump. Y ojo, no estoy con ninguno de los dos partidos, me refiero a lo que comunicacionalmente se está planteando. De acuerdo. No, y de cierta manera yo tengo un pensamiento muy similar al tuyo respecto a lo que vi en ambas convenciones y en ambos partidos, ¿no? Al final de cuentas. O sea, yo veo, por decirlo así, un partido demócrata consolidado que está teniendo un muy buen respiro,
después de la selección de Kamala Harris para candidato y que están aprovechando ese momento, pero que se están afianzando ahorita bajo el tema del liderazgo de pensamiento, se están afianzando en los valores del partido, lo que quieren ellos como futuro para Estados Unidos, los proyectos para mejorar el país, para todos, en comparación con el Partido Demócrata, que al igual como tú lo mencionas, aprovecharon el momento de Trump y el marketing de Trump sobre su liderazgo de pensamiento, porque ahorita yo veo ese partido siendo guiado por el pensamiento y la forma de actuar de Trump, pero perdieron esos pilares o esos fundamentos de lo que representa el Partido Republicano en sí y lo que quieren para el país y lo que quieren para los estadounidenses, porque se han enfrascado mucho en como lo decías tú, en la filosofía y en el actuar y en el marketing y la fama de Trump. Entonces, yo también coincido contigo y de la misma manera yo soy neutral, no soy partidario de ninguno de los dos, estoy tratando de ser lo más neutral posible, pero así es como lo veo, o sea, se está vendiendo de una mejor manera y con una mejor forma de actuar mucho más concisa el Partido Demócrata. Y yo creo que el líder unifica. Yo creo que eso es una de las características y un sello de fábrica de un líder en la esfera que se encuentre, corporativa, política, social, familiar, etcétera. O sea, el líder realmente escucha las partes y busca conciliar. El líder no confronta y cuando confronta es para poner a cada uno en su lugar o cada una de las partes en su lugar y ahí definir qué se puede hacer de manera conjunta. Esa puede ser una estrategia, pero lo que tú no puedes mantener es una estrategia permanente de amenazas, ¿no? De que yo soy mejor que tú y tal. El líder nunca está diciendo que tú eres mejor que nadie. El líder siempre busca soluciones, el líder siempre busca opciones y el líder busca siempre buscar de alguna manera empoderar a ese ser humano que tiene enfrente, ¿verdad? Y enaltecerlo, nunca disminuirlo. Claro. Bien. Uh-huh. No, 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 adelante, por favor. No, no, ya, ya. Ese era el idea. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por estar con nosotros en esta charla, los esperamos para nuestros siguientes capítulos, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Pablo.